Buenos días a todos y feliz año. Espero que no hayáis atragantado con las uvas. Yo por lo menos no. Yo no me he atragantado con las uvas, no las he comido. Pero la verdad que estoy contento, estoy animado. También nervioso, ¿no? A veces uno puede estar orando, Señor, quítale los nervios, pero esto va como va, ¿no? A veces uno sale con nervios y a medida que va avanzando el tiempo, como que ya te vas viniendo un poco más, ¿no? Te vas relajando. Y yo estaba pensando en algo, ¿no? En todos estos días. Y haciendo así un poco de balance, ¿no? En todo el año vivido, sí es verdad que no nos han faltado problemas, no nos han faltado situaciones, no nos han faltado momentos de gozo, ¿verdad? Momentos de poder sentir que verdaderamente a pesar de las situaciones, pues Dios estaba presente, ¿verdad? Pero yo estaba antes ahí sentado y estaba escuchando a Andrés, ¿no? Todos venimos de cara a un nuevo año con ideas, ¿no? Con propósitos. Y yo estaba pensando, digo, me ha leído la chuleta o algo, porque... ¿no? Pero es verdad, ¿no? Uno casi siempre que va a cambiar de año para otro, siempre se forja, ¿no? Unas metas, unos propósitos, algo que hacer o que dejar de hacer, ¿verdad? Y yo pensando en esto, yo meditaba y digo, Señor, si tú me preguntaras a mí, ¿no? ¿Qué es lo que quieres para este año 2023? Claro, lo primero que te viene a la mente, ¿qué es? Claro, ves tu situación, ¿verdad? Y dices, ostras, pues, qué menos que un trabajo, qué menos que una independencia económica, ¿no? Poder tener para poder no hacerle frente a los diversos pagos que puedan venir, seguro de la casa, el coche, esto y lo otro, ¿no? Y yo pensaba, digo, bueno, es algo lícito, digo, pero es un apuntar demasiado bajo. Y pensaba, digo, Señor, digo, mira, digo, aunque esto es lícito y no es pecado, ¿verdad? Yo creo que el mayor deseo que puedo tener en mi corazón para este 2023 es que mi carácter como hombre de Dios sea cada vez más conformado a la imagen de Cristo. ¿No? Que mi carácter cada vez sea hecho más visible en la persona de Cristo. Y yo pensaba, digo, Señor, ¿y esto cómo va a poder ser posible? ¿No? Porque yo puedo tener este deseo de que mi corazón, mi carácter sea un reflejo de quién tú eres, ¿no? Y me venía un texto que no será el que vayamos a mirar, pero sí me gustaría leer y después oraremos. Y el texto viene en Romanos 8, del capítulo 8, versos 28 al 39. Ya te digo, no va a ser el texto que miremos, es algo que, bueno, estábamos ahí orando y me venía fuerte, ¿verdad? Y dice así la palabra del Señor. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ver. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por tu gracia en nuestras vidas, Señor, por tu misericordia. Señor, gracias por habernos permitido, Señor, un año más, Señor, poder disfrutar de ti. Señor, y en este nuevo año que comienza, seguramente que tengamos muchos proyectos, Señor, muchos deseos, muchos anhelos, Señor. Señor, pero en lo personal, Señor, mi deseo, mi anhelo, Señor, es poder parecerme más a ti. Señor, no sé qué es lo que tú tengas preparado para este año, Señor, ni cómo vas a hacerlo. Señor, pero ayúdame, Señor, y enséñame a poder confiar en ti. Señor, en este día, Señor, usa mi vida. Señor, usa mi boca, usa mi lengua, Señor, para poder traer tu palabra, Señor. Señor, te pido por mis hermanos, por mis hermanas, Dios mío, que puedan recibir tu palabra en esta mañana, Señor. Señor, tú eres el único que puede llevarla al corazón, Señor, y hacer que lleve fruto. Señor, haz lo que tú tengas que hacer con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Yo no sé si lo sabéis, pero verdaderamente Spurgeon en cierta ocasión fue a visitar a un amigo suyo, al campo, a un campesino, y vio que en uno de los graneros, en lo alto del granero, tenía una veleta que tenía una inscripción que ponía Dios es amor. Y Spurgeon se quedó mirando esa veleta y le preguntó a su amigo: ¿qué es lo que me quieres decir con esto? ¿Que el amor de Dios es cambiante? Igual que sopla el viento. Y el amigo se le queda mirando a Spurgeon y le dice: esa no es la idea. El mensaje es que Dios es amor siempre. Y no importa desde dónde vengan los vientos, su amor es inmutable. Y sí es verdad que en algún momento y en diferentes circunstancias y diferentes grados todos experimentamos el sufrimiento, ¿sí? Todos experimentamos azotes en esta vida, los vientos soplan, muchas veces con ímpetu, hacia nuestras propias vidas, ¿verdad? Y me he dado cuenta de algo, que el hecho de ejercitar la confianza en Dios en medio de la prueba, esto en mi propia vida está siendo un proceso. Uno no nace con esto aprendido. Uno va aprendiendo a medida que va superando las situaciones, a medida que va superando las pruebas, uno va aprendiendo a confiar cada vez más en el Señor. Y de alguna forma el Señor se va haciendo cada vez más real en nuestras vidas. Y yo voy a contar algo. Y hace años, para fortalecer mi fe en el Señor, no estando en Reto, llevaba yo ya como 8 o 9 años, empecé a estudiar el tema de la soberanía de Dios para con su pueblo, ¿verdad?
Y esto lo estuve estudiando a lo largo de 4 años. Casi los 4 últimos años que estuve en reto, lo estuve estudiando. Y yo estuve recopilando información y datos y todo esto. Y si Dios permite, pues sería algo de lo que me gustaría hablar a lo largo de todo este año, ¿no? En el tiempo que Dios permita que pueda salir a compartir. Pero porque creo que es algo que puede valer para nuestras propias vidas, ¿no? No solamente el aprender a confiar en Dios, sino a poder ver la soberanía de Dios en medio de nuestros problemas, a poder ver la sabiduría de Dios en medio de nuestros problemas y a poder ver el amor de Dios en medio de nuestros problemas. Porque como hemos leído, ¿no?, en Romanos 8, para los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien, pero con un propósito: ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Y estando allí, en reto, me di cuenta de que había otros cristianos y otros hermanos que estaban enfrentando casi las mismas inquietudes que yo, ¿verdad? Y surgían entonces algunos interrogantes en medio de nosotros, como por ejemplo, ¿en realidad Dios controla todas las circunstancias de mi vida? ¿O es que las cosas malas tan solamente ocurren porque vivimos en un mundo caído? Si en verdad Dios controla las adversidades de nuestras vidas y las situaciones de nuestras vidas, ¿por qué Dios permitió que... pon ahí lo que quieras? ¿Por qué Dios permitió que perdiera un trabajo? ¿Por qué Dios permitió que tuviera una invalidez en una rodilla? ¿Por qué Dios permitió que se me rompiera el coche? ¿Por qué Dios permitió? Si en verdad Él controla todo esto, ¿por qué Dios permite ciertas cosas? ¿Verdad? ¿Puedo confiar en Dios aun cuando se presentan contratiempos en las diferentes áreas de mi vida? ¿No? Y estos fueron preguntas, ¿no?, que salieron a lo largo del tiempo que estuve allí. Ahora, mi intención a la hora de compartir esto es compartirlo desde una perspectiva, ¿verdad?, como un hermano, un compañero de batalla, un compañero de milicia, ¿verdad? Para aquellas personas que, como un día yo, se preguntan en muchas ocasiones, ¿en realidad puedo confiar en Dios? La respuesta es un rotundo sí. Pero también he podido observar, ¿verdad?, a lo largo de todo este tiempo, que ha habido personas que lo han pasado mucho peor que yo. De hecho, hay gente que han enterrado a sus padres, han enterrado a sus hijos, incluso a sus mujeres han enterrado, y a sus maridos, ¿verdad? Y sabemos que la adversidad es difícil, aunque también podemos decir con certeza que Dios tiene el control de todas las circunstancias y situaciones de nuestra vida. Ahora, el propósito por el cual quiero compartir con vosotros este tipo de mensajes a lo largo de este tiempo tiene dos finalidades. La primera es poder glorificar a Dios, reconociendo su soberanía, reconociendo su bondad y reconociendo su amor en medio de todas estas circunstancias. Y la segunda intención es el deseo de poder animarnos como iglesia, ¿verdad? De poder animarnos como iglesia de Cristo al demostrar, basado en la palabra de Dios, que Dios tiene el control total de toda nuestra vida, que Él nos ama y que obra en todas las circunstancias de nuestra vida para nuestro bien y para su gloria. Y a veces esto es algo que se nos escapa. Ahora sí, vamos a ir al texto, el Salmo 50, 15, que es en lo que vamos a basar el mensaje de hoy, que dice así la palabra del Señor.
Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Ahora, si hubiera que ponerle un título a este mensaje, yo le puse de título una pregunta. ¿Puedes confiar en Dios? Y meditando en esto, pensaba en ciertas partes en la Biblia y veía a lo largo de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo también, de que el pueblo de Dios no es inmune al dolor. No es inmune. El problema del dolor es tan antiguo y universal como lo es la historia del hombre. O sea, si te paras a pensar, ya desde el Edén, el sufrimiento está. ¿Sí? Hasta la misma creación, nos dice Pablo, en Romanos 8:20 al 22, que fue sujetada a vanidad y gime a una, y está con dolores de parto hasta ahora. Entonces surge una pregunta, que es: ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Puedes verdaderamente confiar en Dios cuando la adversidad golpea y llena tu vida de dolor? ¿Realmente puede venir Dios al rescate de aquellos que le buscan, como afirma el texto que hemos leído? ¿Es verdad que libera a aquellos que lo invocan en el día de la angustia? ¿Es verdad que rodea su inagotable amor a las personas que confían en Él? El Salmo 32:10 dice lo siguiente: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Ahora, la pregunta esta de si puedes confiar en Dios se puede interpretar de dos maneras. Y depende cómo la interpretes, así vas a vivir. La puedes interpretar de la primera forma, que puede ser: ¿es Dios confiable en los tiempos de adversidad? ¿Me puedo fiar de Dios? ¿Puedo confiar en Dios en estos momentos? Y la segunda interpretación, que casi es la que más nos mete el termómetro, es la siguiente: ¿es tal tu relación con Dios y tu confianza en Él que crees que está contigo en tu adversidad, aunque no veas ninguna evidencia de su presencia ni de su poder? No es fácil confiar en Dios. No es fácil confiar en Dios, y menos en los momentos de prueba. Si fuese fácil, no necesitaríamos la fe. ¿Sí o no? Si fuera fácil, no necesitaríamos la fe. Esto es así. Nadie disfruta del dolor. Y cuando el dolor viene, queremos que pase con la mayor rapidez posible. O sea, no aguantamos el sufrimiento, no aguantamos el dolor. Incluso el apóstol Pablo, si nos damos cuenta, le rogó 3 veces al Señor que le quitara su aguijón. Pero esto lo dijo hasta que él mismo pudo entender que solamente la gracia de Dios le era suficiente. Por poner otro ejemplo, José le pidió al copero del faraón que lo sacara de esa casa. En Génesis 40:14, el escritor de Hebreos establece muy sinceramente que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Hebreos 12:11. Yo os he de confesar una cosa. El año pasado experimenté uno de estos periodos de adversidad. Y me he dado cuenta de que es difícil confiar en Dios. Es difícil. Como he dicho antes, nadie viene con un manual de cómo se confía en Dios. Yo apuntaba aquí: parece ser una dolencia física que se agrava con una enfermedad de toda la vida. Apareció en un momento inoportuno
y durante varias semanas no respondió ni a ningún tipo de tratamiento. En este tiempo, y a medida que estaba continuamente suplicando a Dios por alivio, recordaba las palabras de Salomón en Eclesiastés 7:13, cuando dice: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Y me estaba viniendo al corazón el convencimiento de que Dios había traído algo torcido a mi vida. Y soy consciente y estoy plenamente convencido de que solo Él ha tenido el poder para enderezarlo. No ha sido por mi propia capacidad de resolución, no ha sido por mis propios méritos, no ha sido por mi buena gestión de las emociones ni de las cosas. Ha sido por su gracia, que me ha ayudado a superar, me ha ayudado a enfrentar. Y gracias por la ayuda idónea que puso a mi lado, porque si no, no hubiera sido posible tampoco. No es así, no querría, es así. Ahora, yo apuntaba aquí unas preguntas. Yo soy mucho de hacer preguntas, porque me las hago a mí y de paso, pues, a quien me escucha. Y yo ponía aquí, digo, ¿podrás confiar en Él, en Dios, solucione o no tu situación? ¿Te alivie o no la angustia que tienes? ¿Crees en realidad en un Dios que te ama y sabe lo que es mejor para ti y que tiene el control de la situación que estás viviendo? ¿Podrás confiar en Él aunque no comprendas? Además, ¿podrás animar a otros cuando estén atravesando por situaciones adversas, si no iguales, de inferior intensidad? ¿O toda esta idea de confiar en Dios es solamente un lema cristiano que no permanece firme ante las adversidades de la vida? ¿Puedes verdaderamente confiar en Dios en realidad? Para ser sincero, tengo cierta afinidad con las personas que lo pasan mal y con las personas que verdaderamente ven difícil confiar en Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo esta afinidad? Porque mientras tú te paras a pensar, ¿puedo confiar o no puedo confiar en Dios?, estás perdiendo tiempo de ver evidencias de que Dios está presente. Yo he estado así muchísimas veces a lo largo de mi caminar como cristiano, y lo he estado hace poco, pero ahora con un poco más de entendimiento y madurez, solo para poder experimentar algo de la angustia y de la desesperación y de la oscuridad que llena nuestras vidas, cuando precisamente nos cuestionamos, ¿puedo confiar en Dios? Durante años he invertido parte de mi tiempo como cristiano animando a las personas a vivir en santidad, animando a las personas a obedecer a Dios. Pero por otro lado reconozco que es mucho más difícil confiar en Dios que obedecerle a Él. Porque, ¿cómo lo explico? La voluntad de Dios que se nos muestra en la Biblia es algo que es racional y razonable a la vez. Pero las circunstancias en las que debemos de confiar en Dios generalmente parecen ser algo ilógico, irrazonable y muchas veces inexplicable. ¿O no nos hemos visto en situaciones, Señor, ¿y esto por qué? ¿Y ahora por qué? Incluso haces un propio examen de tu propia vida, mirando a ver si es que tienes algo que no os vaya ajustado con lo que es la voluntad de Dios. Y dice, pero Señor, sí. Y nos vemos a veces en un espejo y a mí me sale siempre la vida de Job. No, pero si yo. Y me llegué a dar cuenta de lo que primaba en mi vida no era tanto Él, era yo.
pero si yo voy a la iglesia, pero si yo voy a los cultos, si yo trato de esforzarme por estar a la altura, pero si yo salgo a evangelizar, pero si yo toco la alabanza, pero si yo comparto, pero si yo. Y como yo digo, la época de los yoyos ya pasó a la historia. Desde el día en que entregamos nuestras vidas a Cristo, el yo debería haber quedado ahí. Me venía ahora un texto una frase de Lutero, que decía que yo pensé, dice que el viejo hombre, dice, moriría en las aguas del bautismo. Dice, pero qué sorpresa me llevé cuando vi que el infeliz sabía nadar. O sea, esto es una realidad. Muchas veces nuestro yo, lo que hemos sido en un pasado, va a tratar siempre de querer salir a flote, y a menos de que cada día lo hagamos morir, va a tratar de asomar la cabeza. Va a tratar de asomar la cabeza. Podemos reconocer con rapidez que la ley de Dios, la palabra de Dios, es buena para nosotros, aun cuando ni siquiera queramos obedecerla. ¿Sí? Pero las situaciones de nuestra vida con frecuencia parecen ser caóticas, terribles, sombrías y muchas veces trágicas. ¿Sí? También resulta aceptable el obedecer a Dios dentro de unos límites de lo que nosotros consideramos una voluntad de Dios revelada. Pero es que confiar en Dios se produce en un terreno que no tiene límites, no conocemos su extensión, ni tampoco la duración o la intensidad del dolor. O sea, ni las circunstancias adversas en las que frecuentemente podemos confiar en Dios. Sin embargo, es tan significativo el confiar en Dios como el obedecer a Dios. Cuando somos desobedientes a Dios, estamos desafiando su autoridad y menospreciamos su santidad. Pero cuando no confiamos en Él, dudamos de su soberanía y cuestionamos su bondad. Y me venía a la mente un salmo, el Salmo 78 del 19 al 22, y es que cuando el pueblo de Israel tenía hambre, se le ocurrió hablar mal de Dios, diciendo lo siguiente: y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Yo apuntaba aquí que para creer en Dios debemos ver siempre nuestras circunstancias a través de los ojos de la fe y no a través de nuestro sentido común, no a través de nuestra lógica, no a través de nuestra propia manera de entender las cosas. También apuntaba aquí que hay un escritor, se llama Jerry Bryce. En uno de sus libros escribe lo siguiente al respecto de esto. Y dice que así como la fe de la salvación viene por el oír el mensaje del Evangelio, Romanos 10:17, la fe para poder confiar en Él en las circunstancias difíciles viene de la palabra de Dios. Es decir, de lo que Él dijo, de lo que Él ha dicho. Es solo por el hecho de aplicar las Escrituras a nuestros corazones por el Espíritu Santo que recibimos la gracia para poder confiar en Dios en los momentos de sufrimiento. Lo repito, así como la fe de la salvación viene por el oír el mensaje del Evangelio, la fe para confiar en Él
en las situaciones difíciles viene de la palabra de Dios, de lo que Él dijo, de lo que Él ha dicho. Y es solo por aplicar las Escrituras a nuestros corazones, por el Espíritu Santo, que recibimos la gracia de confiar en Dios en los momentos de sufrimiento. Ahora, las Escrituras enseñan 3 verdades esenciales acerca de Dios con respecto a la adversidad en las que debemos creer si es que verdaderamente nos vamos a disponer a confiar en Dios en los momentos difíciles. La primera es que Dios es absolutamente soberano. 2, Dios es infinitamente sabio. Y 3, Dios es perfecto en amor. Hubo alguien que expresó estas 3 verdades en relación con nosotros de la siguiente forma. Dios en su amor siempre desea lo mejor para nosotros. En su sabiduría siempre sabe lo que es mejor. Y en su soberanía tiene el poder para hacer que esto suceda. La soberanía de Dios se confirma en casi todas las páginas de la Biblia de manera expresa o implícita. Y me gustaría recalcar esto solamente yendo a un texto, en Lamentaciones 3, del 37 al 38, en lo cual podemos ver la soberanía de Dios también en medio de las circunstancias que podamos llegar a vivir. Porque sería una realidad. Yo a veces que le comparto a hermanos cosas por las que estoy pasando, por las que estoy viviendo, ¿verdad? Y casi siempre me dicen lo mismo. No veas el enemigo, el adversario, la que te tienen liada encima, ¿no? Hubo alguien que hace poco me dijo, chico, mira, monta un circo que te crecen los enanos, ¿no? O sea, parece ser que tienes la negra, o sea, no sales de una, vas a otra, sales de una, vas a otra, y si es verdad, no vamos a ignorar que también el enemigo juega sus cartas, ¿sí? Pero aquí hay algo en lo que yo meditaba. Y esto lo voy a decir con temor. Esto lo voy a decir con temor porque tampoco quiero decir nada herético. Pero, ¿os acordáis cuando Jesús estaba hablando con los escribas, con los fariseos, ¿verdad? Y acusaban a Jesús de tener un demonio, ¿verdad? De que las obras que él hacía, las hacía por Belcebú, ¿sí? Y empezó, de alguna manera, a recriminar a esta gente diciéndole, mira, cualquiera que se meta con el Hijo de Dios puede ser perdonado, cualquiera que se meta con Dios puede ser perdonado, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces podemos, en una manera muy sutil, sin darnos cuenta, atribuir y cambiar los papeles de las situaciones que pasan en nuestras vidas. A veces podemos estar atribuyéndole a Satanás algo que viene de parte de Dios a nuestras vidas y viceversa. Y viceversa. Pero tú fíjate lo que dice Lamentaciones 3, 37 al 38. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y me venía a la mente Job otra vez, ¿no? Con todo lo que este hombre vivió, las riquezas que él tenía, los ganados, todo. Yo le compararía con el Bill Gates de la actualidad. Y de la noche a la mañana, ¡pum!, en la ruina, encima con una mujer que era todo oro, el Job, viendo la situación, viendo cómo se rascaba como una teja, ahí va la mujer a apoyarle. Maldice a tu Dios y muérete ya, hombre. ¡Qué apoyo! Pero sin embargo, lo que salió del corazón de Job fue lo que salió después por su boca. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor.
Y sí es verdad que Dios puede usar cualquier tipo de situación y circunstancias. De hecho, vimos no hace mucho, ¿verdad?, que un espíritu malo de parte del Señor fue a Saúl. ¿Sí? O sea, Dios se usa y se vale de lo que Él quiere. Pero en primera instancia, Dios es el que orquesta las situaciones de nuestra vida. Yo ponía aquí que este pasaje de las Escrituras, el que hemos leído de Lamentaciones, ofende a muchas personas, porque encuentran difícil aceptar que lo bueno y lo malo vengan de Dios conjuntamente. Con frecuencia la gente se pregunta, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite que pase semejante calamidad? Pero Jesús mismo afirmó la soberanía de Dios, aun en medio de la calamidad, cuando estaba frente a Pilato. Y le dijo lo siguiente en Juan 19, del 10 al 11, dice, son palabras de Pilato ahora, dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? A lo que Jesús le dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada, ¿de dónde? De arriba. Y es que yo me paraba a pensar, digo, y en un sorprendente acto de amor hacia nosotros, Dios permitió el sacrificio de su Hijo por nuestros pecados. Sin embargo, frecuentemente pasamos por alto que para Jesús fue una experiencia sumamente dolorosa, más de lo que podamos imaginar. En la humanidad de Jesús, este sacrificio fue lo suficiente para hacerle orar de esta manera. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Si es posible, aparta de mí esta copa. Pero Él no vaciló. Él no se echó para atrás. Él no reculó. A la hora de reconocer el control de Dios y la soberanía de Dios en medio de lo que Él estaba viviendo. Claro, alguno podría decir, ya, pero es que Jesús era Dios. Ya, pero se hizo hombre. Y como hombre, la palabra enseña que por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Como humano, Cristo tuvo también que aprender cosas. Aprendió la obediencia, enseña la Biblia. Tuvo que aprender. Y nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios a través del padecimiento. Y esto es algo que muchas veces no lo tenemos en nuestra agenda apuntado. No vamos por ahí diciendo, mira, hoy, Señor, si es posible, haz que me vengan todas las calamidades habidas y por haber, porque quiero afirmar mi confianza en ti, Señor. Señor, este mes, mira, que no tenga para poder pagar las facturas ni para poder pasar la ITV al coche. No vamos así. Vamos con una mentalidad de, Señor, bendice mi vida, prospera mi vida. Señor, dame el con qué, ¿verdad? Muchas veces para poder hacer frente a las situaciones, Señor, provee para que pueda hacerle frente a las cosas. Ahora, si los cristianos aceptamos la afirmación bíblica de la soberanía de Dios en lo bueno y en lo malo, yo apuntaba aquí que esto debería de bastarnos para sentirnos confortados, porque sabemos en qué manos estamos. Sabemos quién es el que nos está sosteniendo, a pesar de las situaciones. Como dice Andrés, pese a las adversidades, ¿verdad? Pese a nosotros, muchas veces, sabemos quién nos tiene en el hueco de su mano. No importa qué clase de calamidad o problema en particular estemos atravesando, no importa.
Pero sí podemos estar seguros de algo, y es de que nuestro Padre, a través de todo esto, tiene un propósito amoroso para nuestras vidas. Yo el otro día leía algo, era un post que me enviaron, y decía algo así, dice, mira, no lloro porque no tenga coches, o no tenga fama, o no tenga dinero, no lloro por esto, sino lloro porque no soy más como Jesús. Lloro porque veo mi vida en el marco de las Escrituras, veo mi vida en lo que es la persona de Cristo, y dejo mucho que desear. Me venía ahora una imagen a la cabeza. El otro día se lo dije a mi mujer. Yo no sé si vosotros habéis visto la película de Aladín. Sí, ¿no? El que más, el que menos. Pero me vino esa imagen a la cabeza, ¿no? Cuando, después de que Aladín frota la lámpara, sale el genio, todo el espectáculo y demás, la alfombra empieza a volar, ¿verdad? Y llega un punto en que está Aladín con la alfombra mágica, justo, ya ves tú, en el Palacio de la Jazmín, que está a una altura más allá que el tejado nuestro, ¿verdad? Y ahí estaba el hombre encima de la alfombra, diciéndole a la Jazmín, ¿confías en mí? ¿Y qué? ¿Confías en mí? Y el otro, entre que sí que no, y dice, sí, la echa para encima de la alfombra y empieza aquello a dar vuelta, y yo como se pare el motor de la alfombra, meten un castañazo, ¿no? Y a veces yo pensaba, digo, en alguna manera Dios está diciendo lo mismo, ¿confías en mí? ¿Confías en mí? Y estamos así muchas veces como la Jazmín. Sí, no, sí. Ahora la pregunta es, a pesar de la altura del edificio, a pesar de los miedos que podamos tener porque no sabemos si la alfombra o no va a perder fuerza, pero sabemos que quien dirige el barco sabe cómo llevarlo, ¿sí o no? Entonces, nos vamos a atrever a dar el paso de tender la mano a aquella que se nos está tendiendo a nosotros y decir, sí, Señor, confío en ti. Venga lo que venga. Viva lo que viva. Puedes confiar en Dios. Y para acabar, yo ponía aquí que la soberanía de Dios es ejercida también en infinita sabiduría, más allá de nuestra comprensión. Después de estudiar la soberanía suprema, pero inescrutable, relación de Dios con su pueblo, los judíos, el apóstol Pablo se rinde ante el misterio de las acciones de Dios con las siguientes palabras en Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Pablo reconoció lo que nosotros debemos aceptar si vamos a confiar en Dios, cuyo plan y forma en que lleva a cabo sus designios están más allá de nuestra capacidad de comprensión y de entendimiento. Debemos aprender a confiar en Él, aun cuando no entendamos. Y sí me gustaría en los próximos domingos que me toque compartir, analizar quizá un poco más detalladamente la soberanía, el amor y la sabiduría de Dios. Quizá el propósito principal no sea analizar en sí mismas estas realidades, sino que podamos llegar a estar convencidos de ellas de tal manera que podamos llegar a aplicarlas en nuestras propias vidas,
a lo largo de nuestro caminar como cristianos y que aprendamos a confiar en Él en medio del dolor, sea cual sea la forma en la que el dolor se presenta en nuestras vidas. Aunque nuestro dolor sea algo trivial o traumático, temporal o duradero, debemos aprender a confiar en Dios y a glorificarle en estas situaciones, sin tomar en cuenta la naturaleza de ellas. A veces nos paramos a analizar esto por qué vendrá, esto por qué no vendrá. No, es que por aquí me he descuidado, no, es que por allí. A veces las cosas vienen como vienen y no encuentras un porqué. Debemos aprender a confiar sin analizar el porqué de las situaciones que nos vienen. Yo apuntaba aquí como un pensamiento final, que para confiar en Él debemos conocerle de una manera más íntima y más personal. El rey David dijo en el Salmo 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Conocer el nombre de Dios es conocerle en una forma íntima y personal. Es mucho más que saber cosas acerca de Dios. Es llegar a una relación más personal y más profunda con Dios, como el resultado de buscarlo en medio de nuestro dolor y así descubrir de que sí podemos confiar en Dios. Solo en la porción, en la medida en que le conozcamos de esta forma personal, es que vamos a llegar a creer y confiar en Él. Una vez más la pregunta, ¿puedes confiar en Dios? Pues hasta aquí lo vamos a dejar. Sí, me gustaría orar para acabar. Señor y Padre, Señor, gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Señor, gracias, Señor, porque a pesar de nuestros problemas, de nuestras situaciones, Señor, tú has seguido siendo fiel y sigues siendo fiel, Señor. Señor, como siempre digo, Señor, tú has sido el Dios que nos ha llamado, Señor, y eres el Dios que nos está sustentando. Señor, ayúdanos a confiar en ti, Señor, sea lo que sea que vivamos. Señor, no sabemos qué es lo que este nuevo año va a traer, Señor, pero queremos vivir, Señor, confiando en que tú ya estás en aquellas situaciones en las que tengamos que pasar y atravesar. Ayúdanos a poder mirar hacia ti en estos momentos, Señor, de adversidad, Señor, de prueba. Señor, y que tengamos presente, Dios mío, que todo lo que podamos llegar a vivir en este año, Señor, es con un propósito, y es ser cada vez conformados más a la imagen de Cristo. Señor, es nuestro deseo, es nuestra oración, Señor, que Cristo sea cada vez más real en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.